3. La comida racionada alcanzaba apenas para saciar el hambre. Nada de pensar en festines, en barras de chocolate. Inútil desear una porción de carne jugosa o unos huevos con aderezo. Patelén tomó un balde de metal, lo dio vuelta y se sentó sobre él con los codos apoyados en las rodillas, la cara apoyada en las manos y el estómago casi vacío. El joven trataba de no pensar, pero aún así pensaba y pensaba. Soñaba y soñaba con una gallina que había visto días atrás. Patelén tenía 20 años y demasiado apetito para conformarse con la ración de alimentos que se repartía en casa del señor César Mégalo. Buscó en el bolsillo su teléfono, plateado, lustroso, delgado como un billete. Un teléfono de última generación, al que solo le faltaba ladrar y mover la cola. Y sin embargo, se veía tan inútil entonces. Mudo, absurdo en ese mundo que había perdido las señales, donde las enormes antenas no eran más que un esqueleto de acero invisible. Hambre. Patelén tenía hambre. Y ya no podía marcar un número para pedir una porción de pollo asado. Hambre. Patelén pensaba en la gallina que se había salvado por milagro en una casa vecina. Muy cerca de allí, y hambriento también, estaba el joven Jacquinot, sentado frente a su computadora. En la pantalla se reflejaba su rostro delgado y pálido, nada más que su rostro delgado y pálido. El mundo entero había pasado por allí, y ahora nada, silencio, un rectángulo que, de algún modo, semejaba a una ventana que se abriera justo frente a un muro. Jacquinot tenía hambre. Y no podía dejar de pensar en una gallina que había visto días atrás. Una gallina que se había salvado por milagro y que sus dueños guardaban como un tesoro. Hambre. Jacquinot tenía hambre. Mientras tanto, en su casa, Patelén le hablaba a su teléfono. ¿Qué piensas tú? Yo creo que una gallina no debe guardarse como si fuera una joya o un recuerdo familiar. Una gallina es una gallina. ¿Y dónde estaría mejor que en una olla? Después de todo, a nadie haré mal tomando esa gallina. Parece que a sus dueños no les apetece, porque de lo contrario ya le hubiesen dado otra suerte. Una suerte bien condimentada y con abundante caldo. Ahora bien, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo evitar que me corran y me atrapen y me castiguen con dureza? Entonces, una idea llegó desde su estómago, una idea perfecta para llevar a cabo su plan. No dudó ni un instante. Abandonó su teléfono y puso manos a la obra. Mientras tanto, en su casa, Jacquinot hablaba con su computadora. Yo no puedo entender cómo alguien es capaz de tener en su casa una gallina y no hacer caldo. Realmente no puedo entenderlo. Si querés saber, tengo algo en la cabeza, pero no sé cómo hacer lo que quiero sin que me desplumen a mí. Entonces, su estómago vacío le susurró una idea. No dudó ni un instante, se apartó de su computadora y puso manos a la obra. Volvamos a Patelén, que para entonces había llenado una bolsa con todo lo que le resultó apropiado: ropa vieja, cables, cartones y ramas, un tarro de pintura roja y un tarro de pintura negra. Esperó a que comenzara el anochecer y partió hacia la casa donde había visto la gallina. Jacquinot, por su parte, puso en una caja todo lo que le pareció apropiado: unas cortinas a rayas, un rollo de alambre, retazos de hule, un tarro de pintura blanca y un tarro de pintura roja. Cuando comenzaba el anochecer, partió hacia la casa donde había visto la gallina. Una hora después, ya de noche, Patelén espiaba oculto detrás del cartel que había caído con la tormenta. Sacó lo que tenía en la bolsa y sonrió pensando en la comida que lo esperaba. Enseguida se puso en la tarea de cambiar su aspecto. Ropa sobre ropa sobre ropa, ramas sujetas a la espalda, un envoltorio de cables alrededor de la cabeza. Se derramó pintura roja sobre una mitad de su cuerpo, pintura negra sobre la otra mitad. Probó una mueca horrible, le sumó un rugido y una dentellada. Ya estaba transformado en un espectro. Los dueños de la gallina no se atreverían a acercarse y él podría llevarse el ave con toda tranquilidad. Al mismo tiempo, detrás de unos montones de chatarra abandonada, Jacquinot vaciaba su caja. Primero se envolvió en la cortina a rayas que arrastraba por el suelo.
Torció y retorció el alambre hasta transformarlo en unas raras apariciones que sobresalían muy alto por sobre su cabeza. Se colgó aquí y allá retazos de hule, pintura blanca en el rostro, los ojos bien abiertos para asustar, pintura roja en las manos para que a lo lejos parecieran garras de fuego. «Listo», se dijo Patelén. «Voy por esa gallina dando gritos horribles. Soy un espectro. Todos creerán que soy un espectro». Y para darse ánimo, contó. 1, 2... «Allá voy», dijo Jaquinot. «Tengo que pensar en esa gallina. Tengo que aullar como una bestia salvaje. Tengo que correr como una liebre». Y para animarse a salir de su escondite, contó 3. Como la cosa ocurrió al mismo tiempo, Patelén vio a Jaquinot y creyó que estaba realmente ante un espectro del pantano. Jaquinot vio a Patelén y creyó lo mismo. Patelén dio un tremendo grito de espanto. Jaquinot dio otro, y ambos, olvidándose de la gallina, ambos muertos de miedo, corrieron en direcciones contrarias. Días después, los dos vecinos se encontraron, vestidos como lo que eran, dos personas comunes y corrientes. «¿Es verdad que tuviste un espectro?», le preguntó Patelén a Jaquinot. «Lo vi con mis propios ojos», respondió Jaquinot. «¿Y cómo era?». «Era un horrible monstruo, un ser gigantesco. Gritaba y tenía sangre por todo su cuerpo, como si acababa de comerse un elefante». «Entonces no hay dudas», afirmó Patelén con toda convicción. «Es el mismo que vi yo». De este modo, y de muchos modos parecidos, la fama de los espectros se multiplicaba en una población muerta de miedo. Las personas ya no salían si no eran compañía de otros, y nadie volvió a pensar en navegar por el pantano que los mantenía aislados. El señor César Mégalo ganaba poder y autoridad. Lo disponía todo, ordenaba, dictaba reglamentos. Si no fuese porque le faltaba corona, cualquiera hubiese dicho que era un rey. Amparo se lamentaba por la situación. Ella no creía en los espectros, pero su voz no encontraba oídos que desearan escucharla. Nadie prestaba atención a la opinión de una anciana que criaba palomas mensajeras. «¿Por dónde andará nuestra Aura?», le dijo Amparo a su nieto. «¿Ya la habrán encontrado?». Iván preguntó. «¿Otros pájaros, abuela?». «Espero que no, Iván. Espero que la haya encontrado una buena persona, alguien que la rescate y nos envíe ayuda». «¿Y cómo está el mundo?», continuó Iván. «¿Todo mojado y con hambre?». «Es posible», respondió ella. «Mayor razón entonces para reunirnos. Si estamos juntos, el hambre y el frío serán menos crueles». Pocos días después, las personas volvieron a caminar hasta la casa del señor César Mégalo. El dueño de la casa más alta de la zona había tomado la costumbre de convocar a sus vecinos, que para entonces ya eran casi sus súbditos, con el propósito de renovar sus órdenes y contar lo que veía desde su torre. Siempre, sin excepción, se trataba de malas noticias. Ni un signo de vida, más lluvias, más enfermedades, más espectros. Iván y Adela, sin embargo, deseaban la llegada de esas reuniones, porque entonces aprovechaban para jugar, aunque estuvieran lejos uno del otro. Iván saltó de un pie. Adela también lo hizo, pero fue un salto muy débil. Iván fingió una serpiente con el brazo. Adela alzó su bracito delgado y apenas logró que se moviera. Iván se quedó esperando. Al parecer, ella no se daba cuenta de que ya era su turno. «Vamos», la apuró Iván con un gesto. «Es tu turno, Adela». Adela tosió. Iván, para cumplir con el juego de la imitación, tosió también. Adela tosió de nuevo, Iván tosió de nuevo. Adela se balanceó hacia atrás y hacia adelante con la mano en la frente. Iván hizo lo mismo. Adela cayó al suelo sin decir palabra. Iván comprendió que su amiga, pálida y pequeña, no estaba jugando. Un lamento se alzó desde la multitud, que no acababa de entender lo que sucedía.
Las preguntas y los comentarios empezaron a sobrevolar, moscas en la miel de la curiosidad. ¿Qué le ha pasado a la hija de César Mégalo? Es una niña muy enfermiza. Recuerden que su madre también lo era. ¿Desde cuándo estará así? ¿Será alguna peste del pantano? Pobre señor Mégalo, la niña es su única familia. Eso era absolutamente cierto. El señor César Mégalo había enviudado pocos años después de casarse. Desde entonces, solo fueron él y Adela, su hija chiquita, delicada, una niña que se movía igual que una cortina de seda y hablaba con el volumen de una mariposa. Ahora, el señor Mégalo ya no parecía un rey. Se veía asustado y tan pálido como la enfermera. Se arrodilló junto a su hija, la levantó y la recostó contra su pecho. «Vamos, pequeña», decía, y acariciaba su cabecita para recobrarla. «Vamos, despierta». En ese momento el señor César Mégalo no habría dudado en ofrecer toda su fortuna, su poder y su alta casa a cambio de que Adela abriera los ojos y le sonriera. Pero nadie en aquel lugar cerrado por la catástrofe estaba en condiciones de darle ni siquiera esperanzas. Solamente 2 médicos quedaban en la zona, uno muy viejo, otro muy joven, y ambos se pusieron de inmediato a la tarea de determinar el mal que aquejaba a la niña. La llevaron dentro de la casa y la acostaron en su cama blanca. Fuera de allí, la gente permanecía a la espera sin preocuparse del frío. «¿Qué, abuela? ¿Qué?», preguntaba Iván tironeando la ropa de Amparo. «No tengas miedo», respondía su abuela. «Tu amiga estará bien». Iván no se conformaba con eso. «¿Por qué se cayó?», insistió el niño. «Pues la enfermedad hace esas cosas». ¿La enfermedad tira a la gente al piso y no la levanta? «Piénsalo de este modo», dijo Amparo. «La enfermedad la hizo caer, pero los médicos van a levantarla». Ah, Iván pareció aliviarse. Dentro de la gran casa, sin embargo, las cosas empeoraban. La niña estaba muy mal, decían los médicos. La fiebre era un ejército de hormigas corriendo por sus huesos. La tos debilitaba su corazón, y aunque el señor Mégalo ofreció 2 veces su fortuna, 2 veces su poder y 2 veces su casa, los médicos le respondieron que poco y nada podían hacer. La única esperanza eran unas medicinas que, por desgracia, no había en la zona. «¿Y dónde están esas medicinas?», dijo en voz alta el señor Mégalo. «Quizás detrás del otro lado del pantano, en las grandes ciudades, si es que aún queda algo de pie», le respondieron. «Vamos a buscarlas entonces», dijo el señor Mégalo. «Pero estamos rodeados por el agua», le recordaron. «¿Y qué con eso?», volvió a decir Mégalo. «Es imposible salir navegando aquí. No tenemos posibilidades de llegar vivos a ninguna parte», afirmaron los médicos. ¿Y quién dijo semejante tontería? Los médicos se miraron entre sí. «Lo dijo usted, señor Mégalo», le respondieron. La gente no abandonaba las cercanías de la casa del señor Mégalo, donde aquella noche una luz de aceite continuaría encendida. Todos miraron hacia la ventana del dormitorio de Adela, y la misma pregunta se repetía: ¿cómo estará la niña? El cielo volvió a ponerse amenazante, y la cercanía de la oscuridad les recordó a todos la presencia de los espectros del pantano. Al fin, la multitud empezó a retirarse, diciéndose que al día siguiente volverían en busca de noticias. Solamente Amparo fue incapaz de negarse a la súplica de su nieto. «Te pido, abuela, porque si nos vamos, Adela se va a enojar o se va a poner triste». «Ella no puede notar nuestra ausencia», respondió Amparo. «¿Por qué?» «Pues, porque está enferma». Iván pensó un momento. «Cuando yo estuve enfermo, abuela, más sabía que mamá no estaba». Dentro de la casa, los médicos hacían todo lo posible, pero lo posible parecía demasiado poco para el cuerpo debilitado de la niña.
El señor Megalo decidió que al amanecer empezaría a hacer preparativos para partir en busca de ayuda. Y si nadie deseaba acompañarlo, iría solo. Trabajando duro, en un par de días tendría todo listo para zarpar. El médico joven miró al médico viejo como preguntándole si había que decirle al señor Megalo que 2 días, más aquellos que le llevara a encontrar ayuda y regresar con ella, era mucho más tiempo del que Adela iba a resistir. Ya los relámpagos ocupaban el espacio del atardecer, y los truenos batían tambores que parecían de muerte. El médico joven se asomó a la ventana. Nadie quedaba afuera, excepto un niño y una anciana que aguardaban noticias. Bajó las escaleras, descendió la colina y llegó hasta ellos caminando contra el viento. ¿Qué es lo que hacen ustedes aquí?, preguntó. ¿No creen que ya tenemos demasiados enfermos? Amparo agachó la cabeza en señal de aceptación y vergüenza. El joven médico tenía razón. Vuelvan entonces a casa. No quiero verlos aquí por más tiempo. Ni Amparo ni Iván se atrevieron a contradecirlo. Nada pueden hacer, agregó el médico. Mañana habrá novedades. A causa de aquel justo enojo, Amparo y su nieto se alejaron de allí, tomados de la mano, y en completo silencio. La tormenta fue piadosa, y no se descargó sino hasta que ellos estuvieron a salvo. El poeta Oliverio vivía en la gran ciudad. Allí también eran severas las consecuencias del desastre. Los recursos y las reservas no alcanzaban para aliviar a tantos desesperados. Y los males que toda ciudad esconde se hacían visibles. Por las bocas de las alcantarillas desbordadas aparecían la fauna gris que vive en los profundos agujeros urbanos. Las vidrieras, que días atrás mostraban las luces de la moda, se abrieron en cientos de astillas cortantes. Los enormes carteles que hacían promesas de felicidad yacían derrumbados sobre los techos, los árboles y los automóviles. Todo era una estampida gigantesca donde las voces se anulaban, las órdenes se contradecían y muy pocos demoraban su propia salvación para ocuparse de los caídos. Oliverio era un poeta capaz de cantarle a lo grande y a lo pequeño, a lo salado y a lo dulce, a lo que se iba y a lo que regresaba. Era poeta desde que se despertaba hasta que se dormía. Y no porque se pasara el día entero escribiendo sobre lo pequeño, lo dulce o lo que regresaba. Lo era porque, a su parecer, la vida entera merecía tener música. Cada mañana, aun la que nada ofrecía de especial, debía ser celebrada. Y cada comida, hasta la más sencilla, merecía un agradecimiento especial. Oliverio, como toda la gente que mira con frecuencia al horizonte, tenía ojos grandes. Tenía también dedos largos y delgados como para alcanzar el cielo. Hacía ya varias noches que nuestro poeta no dormía. Claro que se había quedado sin cama, sin mesas y sin casa, pero no era esa la causa de su insomnio. Oliverio andaba de dolor en dolor, de hospital en hospital, de refugio en refugio con sus poemas a cuestas. Y donde él llegaba, la gente se reunía a escucharlo para aliviar el corazón y recobrar las esperanzas. Sin embargo, no todos en la ciudad pensaban que los poemas de Oliverio eran razonables o útiles para aquella catástrofe. Una noche de especial convulsión, puesto que las lluvias habían regresado, Oliverio decidió llevar sus poemas al hospital donde se encontraban los niños enfermos o heridos. Aquella vez, ni Oliverio ni sus poemas tendrían suerte. ¿Qué haces aquí? Lo detuvieron unos hombres antes de que pudiese entrar al hospital. ¿Por qué estorbas con tus tonterías? Oliverio era una persona amable y así contestó. Verán, amigos, estoy aquí porque a los enfermos y a los sufrientes les hace mucho bien la poesía. Créanme que ayuda tanto como las medicinas. Deja de decir insensateces. Mejor vete de aquí ahora mismo. En la ciudad, las personas estaban asustadas e irritables. Sus corazones no tenían espacio para la paciencia o la ternura. Oliverio recibió entonces palabras como piedras y piedras como palabras. ¡Fuera!, le decían. Vete con tus versos a otra parte.
Nadie necesita poetas en este lugar. Vete si no quieres recibir una paliza. Y continuaban, hasta tus poemas quedarán con los huesos rotos. El poeta, que sabía de ritmos y de metáforas, poco sabía de luchas callejeras, así que se alejó con su cuaderno de poemas bajo el brazo. Andando sin rumbo fijo, dio con una piedrita de color blanco. Oliverio la pateó. La piedrita blanca anduvo un trecho hacia adelante. Oliverio volvió a patearla. La piedrita anduvo un poco más. Entonces, el poeta decidió que seguiría el camino que aquella amiga casual le indicara. Donde ella fuera, él iría. Con la mirada fija en el suelo, siguió el destino de la pequeña piedra blanca. Y cuando quiso ver, estaba a orillas del agua que rodeaba la ciudad luego de la catástrofe. ¿Qué habrá quedado en pie del otro lado?, se preguntó. ¿Quiénes estarán allí esperando ayuda? ¿Habrá niños enfermos también? Y se respondió, con seguridad lo sabrá. Así, pensando, buscó y halló una loma donde recostarse. A veces los que están tristes prefieren dormir. Esto debe ser lo que le ocurrió al poeta, que en contados minutos había cerrado los ojos. Pero la verdad es que con el frío y la llovizna, Oliverio despertó enseguida. A pesar de eso, el agua del pantano ya había subido casi hasta la loma donde él estaba. Y eso no era lo peor. Su cuaderno de poemas había resbalado y ahora flotaba bastante lejos de allí, mezclado con toda clase de desperdicios. Oliverio no estaba dispuesto a perderlo. Sin pensar en los riesgos, se metió al pantano. Al principio caminó con el agua hasta las rodillas, desenredándose objetos dudosos que le impedían avanzar. Muy pronto tuvo que echarse a nadar, y eso fue porque el pantano se hacía profundo de manera abrupta. Nadó y nadó hacia su cuaderno que se iba. Nadó con el corazón abierto y la boca cerrada para no tragar el agua dañina. Pero es sabido que los que se animan a avanzar en busca de sus sueños suelen encontrar sus sueños y algo más. Eso mismo le sucedió a Oliverio. El poeta nadó, alcanzó su cuaderno y algo más. La noche pasó lenta para Amparo. Iván se revolvió en pesadillas durante las que pronunció muchas veces el nombre de su amiga. De pronto se irguió en la cama y preguntó, ¿quién llega? Duerme, Ivancito, vuelve a dormir. Amparo lo recostó con suavidad, tarareando una canción que al niño le gustaba. Un poco después, sin embargo, Iván regresó a lo mismo. ¿Quién llega?, preguntó, apartándose la manta que lo cubría y luchando por levantarse. Nadie llega, dijo su abuela. Nadie llega, hijo mío, vuelve a dormir. Al fin la madrugada pareció vencerlo, y el niño durmió con serenidad. Con el sol, abuela y nieto se despertaron y se dispusieron a iniciar otro día de frío y comida escasa. ¿Me llevarás a la casa del señor Mégalo para ver que Adela esté mejor? Amparo pensó que las noticias con seguridad no serían tan buenas. Sin embargo, asintió al pedido. Iremos, Iván, pero habrá que aguardar un poco. Todavía hay demasiada niebla, hace demasiado frío, y nuestros abrigos, como saben, no son los mejores. Las horas pasaron sin ninguna prisa. Tic-tac, y un sorbo de café aguado. Tic-tac, y otra pregunta. ¿Cuándo iremos a casa de Adela? Tic-tac, y una respuesta. Cuando baje la niebla, Iván, cuando baje la niebla. La niebla no bajó sino hasta el mediodía. Cuando un sol borroso subió por el cielo, Iván volvió a insistir. Y entonces su abuela ya no tuvo excusas para demorar la partida hacia la casa más alta de la zona, allí donde vivían el señor Mégalo y su pequeña hija. No es que la anciana tuviese poco ánimo para caminar y enterarse sobre la salud de Adela. Lo que la detenía era el temor a recibir las peores noticias. Lo que la detenía, al fin, era el dolor que aquello le ocasionaría a Iván. Pero ella sabía que no siempre los dolores pueden evitarse.
abrigó a su nieto, se abrigó ella misma y salieron de la cocina en la que vivían. La mañana estaba tan triste que Amparo se vio obligada a inventar uno de sus juegos. Respóndeme esto, Iván. ¿Dónde está la mitad de la luna cuando en el cielo solo hay una parte de ella? Iván pensó un rato. Está en el fondo de la bolsa del ogro, respondió. ¿Y por qué está allí? Iván se rascó la cabeza. Porque el ogro quiere un espejo para mirarse. ¿Y por qué le gusta al ogro mirarse en la media luna? Porque el niño estuvo buscando una respuesta en los estantes de su cabecita. Porque la luna por la mitad tiene forma de sonrisa, dijo. Ah, ya entiendo, contestó Amparo. Es que al pobre ogro nadie le sonríe, ¿es así? Pero Iván no respondió. Se había detenido, con los ojos muy abiertos. Llega, repetía en voz baja. Ya está llegando. Iván, que tenía una forma especial de pensar y de entender, andaba en ese momento revolviendo el estante de las maravillas. Ya llega, ya llega. Primero apareció un punto, después fue una línea con alas. Al fin apareció una paloma blanca. Aura estaba de regreso. Aura había vuelto a casa como hacen las palomas mensajeras cuando quedan en libertad. Amparo tuvo que respirar hondo para evitar que la emoción le doblara las piernas. Aura estaba allí y se posó como antes lo hacía en la mano temblorosa de la anciana. Fue un momento verdaderamente bueno, por eso no necesitó palabras. Amparo se apresuró a desatar la cinta atada al cuello de la paloma. Iván seguía sus movimientos con toda el alma puesta en sus ojazos. Enseguida, Amparo abrió el pequeño tubo de madera donde se guardaban los mensajes. Ahí estaba, un trozo de papel enrollado y envuelto en plástico. Alguien les devolvía el pedido de auxilio. Alguien había rescatado a Aura y la había enviado de regreso. Antes de leer, la anciana miró el cielo. ¿Qué habla el papel, abuela?, preguntó Iván. Tenemos las coordenadas. Sepan que hay muchos a quienes ayudar. Les enviaremos un helicóptero tan pronto como nos sea posible, y esto será, según nuestros cálculos, en 2 días. Pronto estaremos con ustedes. Por la fecha del mensaje, dijo Amparo. Ese helicóptero llegará mañana mismo. Vamos, Iván, vamos a dar esta buena noticia. Amparo echó a caminar tan rápido como si tuviera 15 años. Iván corría delante de ella como si tuviese alas. Ambos reían de puro contentos. Igual que en la historia de Moisés, decía Amparo. ¿Lo ves, Iván? Igualito que en la historia de Moisés. En la casa ubicada en lo alto de la colina más alta, nadie reía, nadie hablaba, y el señor Megalo había enflaquecido en una noche. En cuanto a los médicos, ellos ya no tenían nada que hacer. La ciencia había realizado su mayor esfuerzo, pero sin los medicamentos adecuados, el frágil y afiebrado cuerpo de Adela no resistiría demasiado tiempo. Todo en aquella casa estaba desolado. Las puertas chirriaban de un modo especialmente triste. Las fotografías tenían los ojos llenos de lágrimas, y hasta las flores bordadas en las alfombras se marchitaban. De pronto, hubo una agitación en el dormitorio de la enferma. Los médicos se miraron entre sí. ¿Qué ocurre?, preguntó el señor Megalo, que no se apartaba ni un instante de allí. La respuesta demoró en llegar porque ninguno de los médicos se atrevía a decir la verdad. Por fin, el médico viejo se acercó al señor Megalo. Tome muy fuerte la mano de Adela, le dijo. ¿Qué sucede?, preguntó el señor Megalo. Pero antes de que pudiera escuchar la respuesta, alguien llamó a la puerta.